Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con David Rosenthal desde Colombia para seguir hablando de los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, gracias. Un saludo a todos los oyentes. Bueno, empezamos la primera entrega hablando de la expulsión de los judíos, que es el puntapié inicial, digamos, de esta diáspora sefardí, que entre otras latitudes va a llegar al Nuevo Mundo, que todavía no se ha descubierto, y justamente de eso vamos a hablar. Lo anticipabas tú, el tema de Colón, e incluso hablábamos de algunas de las personas que estaban detrás de esta empresa, ¿no?, financiándola. Bueno, quería comenzar anteriormente con el edicto de expulsión, ya que esto dio paso a que la campaña descubridora tuviera un punto de acogida en España, ya que Colón antes había estado en Portugal, pero allí donde estuvo una buena cantidad de años e incluso se casó con Felipa Muniz y tuvo un hijo, en Portugal no fue escuchado y la corona portuguesa no fue quien estuvo interesada en el viaje hacia esas Indias, hacia ese oriente que Colón pretendía descubrir, o mejor dicho, redescubrir, ya que seguramente él se había basado en un mapa que le había llegado en Portugal. Era un mapa de Paolo dal Pozzo Toscanelli, que seguramente este mercader fiorentino tenía, pues lo había hecho según la base de lo que Claudio Ptolomeo decía sobre que el mundo no era plano, no era llano, sino más bien era redondo, era esférico. Entonces, creo que Cristóbal Colón, a quien se le conocía como el catalán o el genovés, que según recientes estudios se dice que no hablaba italiano, entonces hay cosas bastante sospechosas, digámoslo así, porque Colón se encargó también de eliminar cualquier vestigio de su pasado. Entonces, muy posiblemente era un hijo de Sefarad. Seguramente entonces sus antecesores o sus ancestros habían salido en 1391 de España, dado algunos pogroms antijudíos que habían acontecido en esa época, y su familia se había situado en Italia, pero nunca habían dejado de hablar el judeo español o el ladino. Así que Colón siempre habló español, siempre estuvo ligado a ese mundo sefardí, y a muy temprana edad, hacia los 20, 25 años, llegó a tierras portuguesas, donde seguramente tenía conocidos, y muchos de ellos judíos. De hecho, también se dice que él a su muerte dejó establecido que se le entregara a un judío que vivía a la entrada del barrio judío de Lisboa, en la judería, en la judería, se le entregara un dinero, ¿no? Una clase de dote, igual que a muchachas judías y de forma anónima, ¿no? Entonces creo que es evidente que, a pesar de que Colón haya nacido y muerto católico, siempre llevó adentro un pasado sefardí. También me gustaría comentar que hay un Colón muy religioso, ¿no? Según Fray Bartolomé de las Casas, era un hombre muy religioso del lado católico, pero seguramente esto también era para disimular o para esconder un poco ese origen sefardí. Se dice que del libro cuarto de Esdras, él se basa en que la tierra es redonda también por un pasaje que dice
de las 7 partes de la tierra, 6 son enjuntas y una sola ocupada por el mar. Cuando la tierra se seque, 6 partes quedarán secas y la séptima cubierta por aguas. Como veremos más adelante, Colón subrayó muchas veces esto en las cartas que dejó, en todos los textos que dejó. Entonces, acá viene también un dato importante y bastante interesante, y es que según historiadores e incluso algunas pruebas escritas, se puede decir que Colón estaba buscando ese dinero, esa nueva ruta que obviamente tendría que dar un nuevo comercio y producir nuevos recursos, y que esto sería posible para recuperar la Tierra Santa de los musulmanes. Incluso se habla de un Colón que quería, con el oro que obtuviera, financiar una cruzada para recuperar Jerusalén y reconstruir el templo sagrado, también teniendo en cuenta que en aquella época las personas judías o los Anusim también creían que debían recuperar Jerusalén y reconstruir el templo para acelerar la llegada del Mesías. Otro dato interesante es que Colón parte luego de Tisha B'Av. Entonces, justo luego de esta fecha que es tan especial y tan melancólica, por decirlo, para el pueblo judío, parte con 120 marineros, de los cuales una gran cantidad pueden ser sefardíes. Estos son los datos que tenemos sobre Colón. Sobre el resto de los tripulantes, ¿tenemos algún dato concreto o no? Sí, claro, ya voy para allá. Entonces, el viaje de Colón se dice que fue financiado por la reina y que tuvo que empeñar sus joyas, pero eso no es así. De hecho, remontándonos al anterior programa, Isaac de Abarbanel y Abraham Senior habían financiado a la reina Isabel de Castilla, la habían financiado de su propio bolsillo para que pudiera luchar contra los moros en esta guerra de Granada. Y Colón, hay algunos datos que dicen que Colón estuvo en relación con Abarbanel y con Senior, y que ellos le escucharon de su proyecto del nuevo viaje y intentaron, no fue exitoso, pero digamos que sí intentaron ayudarlo en esto. Entonces, esos son los primeros sefardíes que habrían de ayudarlo, pero luego vemos que fue Vital Luis de Santángel, quien se dice fue el hombre más importante de la época, pues era el hombre más rico. Entonces fue vital para el descubrimiento de América el préstamo de Luis de Santángel junto con Gabriel Sánchez, los dos descendientes directos de sefardíes conversos. Ellos con 17,000 ducados ayudaron a la financiación del primer viaje de Colón. Además, Alfonso de Caballería, que era el tesorero de Castilla y que tuvo investigación de la Inquisición por judaizante, también ayudó a esto. A él se le acusó de haber asesinado junto con otros judeoconversos al inquisidor Pedro Arbúez. Caballería era un judío converso muy prestigioso, pues su familia luego, con este apellido ya de Caballería, serían bastante importantes en la corona de Aragón y serían reconocidos por su actividad financiera y también en cargos políticos de hacienda pública. Otro sefardí era Juan Andrés Cabrera, que era muy cercano a la corona de Aragón, muy cercano a Fernando Aragón. Ya tenían títulos nobiliares, financiero, político, militar también. Su esposa muy cercana a la reina.
Beatriz de Bobadilla. Entonces ellos fueron vitales para el descubrimiento, además de que Colón, antes de presentarle a la reina el proyecto, se lo había presentado al duque de Medinaceli, que era de la Cerda, Juan de la Cerda, de los cuales se decía que eran no solo sefardíes, sino también judaizantes. En la embarcación con Colón es muy importante este personaje también, Luis de Torres, quien era el principal intérprete del viaje. Él hablaba hebreo, arameo, árabe, francés, español, portugués, y había servido como traductor en Murcia, del gobernador de Murcia. Colón lo llevó también en su viaje, pues consideraba que podrían encontrar a aquellas tribus perdidas de Israel, ¿no? Entonces se dice que cuando llegaron en lo que hoy en día es El Salvador, en Guananí, Torres y Colón les hablaron en hebreo a estas nuevas gentes que se encontraron allí, pensando que habían descubierto a esas tribus en el exilio, de las cuales no se sabía nada hace miles de años. O sea, es muy importante este personaje, Luis de Torres, del que además no se sabe qué sucedió con él. Muy posiblemente se quedó en América, junto con otros que no decidieron volver, y no se sabe qué pasó con él, aunque dicen que pudo convertirse en un hombre muy rico en el Nuevo Mundo. También se habla de un dato interesante, que es que Torres fue el primero que fumó tabaco, junto con Rodrigo Jerez, y ellos fueron quienes enviaron el tabaco a España. Sin embargo, la Inquisición dijo que solo el diablo puede darle a una persona la capacidad de echar humo de su boca. Pero a pesar de esto, el tabaco se convirtió en algo muy popular dentro de España y en toda Europa. Creo que estos sefardíes fueron muy importantes. También los cartógrafos Yehuda Crescas y Joseph Diego Méndez Veciño. Colón había conocido en Zaragoza a Abraham Sacuto, que era un astrónomo judío, consejero del rey para expediciones marítimas. Colón lo intentó adherir al proyecto, pero esto no fue posible. Entonces hay que tener en cuenta que esta campaña descubridora tuvo dentro de sí a Sefarat, desde Luis de la Cerda, desde Luis de Torres, incluso en un principio con Isaac Abravanel y Abraham Senior. Bueno, no sé si quieres agregarnos algo más o lo dejamos ya para una próxima entrega. Sí, quisiera agregar algo más, y es que también con Colón fueron Alonso de la Calle, Rodrigo Sánchez de Segovia, que era el padre de Gabriel Sánchez, que ya dijimos fue uno de los financiadores del viaje junto con Luis de Santángel. De hecho, Luis de Santángel fue acusado por la Inquisición. Torquemada estaba tras él, a pesar de que era un hombre muy relevante para las finanzas españolas. También Bernal de Tortosa, quien era un médico al cual la Inquisición dejó en libertad, y un Marco el cirujano, que seguramente era otro médico judío o judío converso. Y hay que añadir que de estos 145.000 judíos que abandonaron la península ibérica, una gran cantidad se fueron para Turquía, otros para Marruecos, otros Argelia, otros Italia, Francia, Holanda, Egipto, unos a Grecia, etcétera. Pero de estos 5.000 se puede decir que partieron junto con Colón para las Américas en cada uno de esos viajes y posteriormente. Uh-huh. Bueno, y esa sería la semilla de
los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, que seguiremos desglosando y deshojando en las próximas entregas, ¿no? Ok, sí, así será. Con esto empieza ya la llegada de Sefarad como tal a ese nuevo mundo y ya iremos viendo cómo su aporte será tan importante hasta el día de hoy para todo el continente americano. Muchas gracias, David Rosenthal, y hasta la semana que viene.